¿Qué hombre podría concebir que si pierdes tendrás éxito? Porque cuando una persona perdí mi trabajo, cuando la persona pierde el trabajo no dice gracias a Dios porque perdí mi trabajo, gloria a Dios, ahora tengo más tiempo para estar en la congregación. No dice eso, ¿cierto? Cuando dice perdí mi trabajo, qué desgracia, Diosito, me voy a la iglesia a pedir trabajo, Diosito, Diosito. Y ahí está, Diosito, dame trabajo, dame trabajo. Dios le da trabajo, chao, se fue. Y se olvidó. Es que el ser humano no ha entendido cómo Dios trabaja. No te olvides que Dios es un Dios que trabaja de manera paradójica. No te olvides de eso. Y después te das cuenta y dices, ¿por qué será? Ya entendiste por qué será. El hombre no puede concebir un plan mediante el cual, cuando eres quebrantado, eres exaltado. Dice, qué loco este. Tremendo problema que tiene y aún sigue aferrado. Yo hace rato me hubiese desertado. A mí me decían eso. En la iglesia tú no te ayudan en nada. ¿Y qué haces allí? ¿Por qué sigues de pastor? ¿Acaso te pagan bueno? Digo, no tengo sueldo. A mí no me paga nadie en la iglesia. Pero entonces, ¿de qué vives? Pero ¿cómo es posible? ¿En qué cabeza puede caber? ¿Te lavaron ¿A cuánto le dijeron? ¿Te lavaron el cerebro? ¿Le dijeron eso o no le han dicho ustedes? Y si no le han dicho es porque ustedes no han demostrado que Cristo ha lavado su cerebro, su corazón y todo su ser. Entonces, no entiende. El ser humano natural no va a entender. Dice, ¿qué problema que tengo? ¿Qué dolor en mi alma? Lo que me está pasando. ¿Qué desgracia? Dios, mundo cruel, mi vida no tiene sentido. Yo, más bien dicho, hasta aquí llegué. Y Dios dice, es el inicio del éxito. Pero dice, no puede ser, eso no es. No, así es como Dios trabaja. Dios es Dios paradójico. Recuerda, ¿qué dice el texto de inicio? Porque lo insensato de Dios es más sabio que lo que los hombres piensan. Y lo débil de Dios es más fuerte que lo que los hombres creen ser fuertes. Y no es que Dios sea insensato ni débil, sino que el ser humano califica a un Dios por la manera y la forma como dice. Imagínate esto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es un mensaje paradójico. Pero cuando no lo logramos entender, y no quiero hablar de textos tras textos para dar explicación, pero solamente quiero que te des cuenta esa parte que existe en la Escritura. ¿Tú crees que de por gusto Dios hizo un antiguo pacto y un nuevo pacto? Y ahora los mesiánicos, hebraicos, efraínitas y raíces hebreas, al no entender que Dios trabaja de una manera paradójica, y te voy a mostrar ya mismo cómo es que Dios escondió y cómo fue sacando de una forma paradójica todo el mensaje, para que aquellos que decían ser dejen de ser, y aquellos que decían no ser llegaran a ser. Ese fue el plan de Dios. Sigamos. Hay otro ejemplo también que dice, ¿no han escuchado eso? Quien más te quiere, ¿cómo dice el dicho? Quien más te quiere te hará sufrir. ¿No es cierto que sí? Es que más te quiere te hará sufrir. ¿Por qué? Porque el amor es sufrido. El amor es benigno. Por eso cuando hablamos de matrimonio es interesante. Muchos pastores han fracasado y muchos pastores han tergiversado allí al no entender este tema del matrimonio. No, es que tú te casaste con ese hombre o esa mujer y tienes que aguantar hasta que se muera. Ese pobre hombre maltratado o esa pobre mujer maltratada está diciendo, Señor, mata. Libérame, Señor. En otras palabras, porque la Biblia dice que solamente la muerte. Y al orar, libérame, Señor, de este hombre o de esta mujer, libérame, líbrame, Señor, ya no soporto más. ¿Qué está pidiendo? Que lo mate, porque la Biblia dice solamente la muerte los separará. Entonces, y cuando se separan existe un problema, ¿no? Que tiene que... Es un lío grande al no entender cómo Dios trabaja, porque por un lado dice que el amor es sufrido, todo lo soporta y no deben separarse y no deben hacer. Y por otro lado la misma Biblia dice, si algún hermano o hermana está en semejante caso de pelea, ¿qué dice la Escritura? Sepárese. Entonces, bueno, ¿en qué quedamos, pastor? ¿Me separo o no me separo? ¿Es merengue o no es merengue? ¿Y sabes por qué razón? Es porque no entendemos el mensaje de Dios. Porque no entendemos cómo Dios... Escucha, para los unos y para los otros Dios los deja locos y confundidos, pero para nosotros es poder de Dios, es mensaje revelado. Sigamos. Dios promete salvarnos a nosotros. Escucha esto, solo únicamente a través de uno que no pudo salvarse. ¿Sí entiendes?
Dios promete salvarnos a nosotros por medio de aquel que no pudo salvarse. Aquel que en la cruz dijo, ¿por qué me has abandonado? Aquel que en la cruz dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquel que dijo ahí, Señor, Señor, ¿dónde estás? Lama, lama, sabactani. No cabe en la cabeza que va a salvarnos por medio de aquel que no pudo salvarse. Por eso le decían, hey, si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros, decía los ladrones. ¿Te das cuenta? No hila. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No sé si vas entendiendo paso a paso. Entonces, ¿cómo puede ser posible que Dios prometa salvarnos únicamente a través de alguien que no pudo salvarse? Escucha esto. Resulta que el que muere, ¿están acá? Resulta que el que muere en la cruz es el autor de la vida. ¿Cómo es posible que el que muere sea el autor de la vida? No puede ser, debe ser el ejemplo a seguir. Él debe tener vida y no debe haber muerto. Entonces yo voy a creer. Eso es lo que el mundo quiere. Por eso es que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Espero que me estén entendiendo. ¿Lo están entendiendo o no me están entendiendo? Oh, ok, perfecto. Entonces sí vamos por buen camino. Escucha esto. Dios pretende bendecirnos. Escucha esto. ¿Cuál es lo contrario de la bendición? Dígalo, dígalo fuerte. ¿Cuál es lo contrario de la bendición? Maldición. Entonces dice Dios, Dios quiere bendecirnos y pretende bendecirnos a nosotros a través de alguien que fue. Nos quiere bendecir a nosotros a través de alguien que fue maldito. Porque maldito es todo aquel que es colgado de un madero. Maldito por Dios, dice la palabra. ¿Cómo es posible? Ahora vas a entender por qué los religiosos es tropezadero y por qué a los griegos es locura. ¿Cómo es posible que por un maldito yo voy a ser bendito? A ver, seamos sensatos. Si alguien está maldito y ya va a morir como un maldito y él ya dice yo te bendigo, es contraproducente. ¿Te bendijo o te pasó la maldición de él? Ahí tienen la respuesta ya. Es interesante. Ahora escucha esto. Dios pretende, este es el plan de Dios, que vivamos y lo hagamos por una eternidad, por la fe de uno quien murió. Él pretende que nosotros vivamos eternamente por la fe en alguien que murió. Y solamente pasó 33 años. Y a los 33 años murió. Y pretende darnos una vida eterna con alguien que no vivió más de 33 años. Tuvo de ministerio y murió. En otras palabras, ya nosotros, algunos tienen 50 años, 80 años de ministerio. Han pasado cuántas veces. Pero Cristo es el autor de la vida y no el pastor de esa iglesia o la iglesia en sí, por el ministerio más amplio que tenga, ni tampoco tiene más conocimiento ni mayor virtud que el Cristo de la gloria. ¿Entiendes eso? Es interesante que logremos entender. Mira esto, Dios declara que para vivir para Él, antes de eso debes morir. Eso es lo que le vuelven locos a los religiosos y le vuelven loco a los sabios y entendidos. Para vivir para Él tienes que morir. Y si tratas de no morir, entonces vas a morir para Él. Todo es al contrario. ¿Cómo es que es? Al contrario, hermano. Al contrario, por eso que cuando tu vida está bien, todo anda bien, estás mal. Gracias a Dios estoy súper que bien. Yo no sé por qué, pero el hermano César anda emproblemado. Pero gracias a Dios yo estoy bien. No, estás mal. Y el que anda emproblemado, ese anda bien. Ahora, ¿por qué anda bien? Porque en medio de la dificultad y en medio del dolor y en medio de la aflicción, ¿qué pasa con nuestro espíritu? Se fortalece, se hace más fuerte porque oramos más, porque meditamos más, porque nos arrepentimos más. Pero el que cree que está todo bien, no se preocupa por nada. Ok, Dios declara también, escucha esto. Dios declara que para todo aquel que quiera recibir, ¿qué tiene que hacer? No quieren decir no, eso no.
Eso no, eso no. Recibir sí, pero más allá no. Todo aquel que quiera recibir más, ¿qué tiene que hacer? Dar, dar. Porque más bienaventurado es el que da y el que recibe. ¿Por qué? Porque Dios cambió todo. Recuerda, Dios trastornó la mente de los sabios y entendidos, trastornó la mente de los religiosos. De los religiosos que ayer decían, no, es que tiene que venir una nube para que me guíe, tiene que venir esto, milagros y prodigios. A través de esto yo voy a seguir. Yo quiero ver milagros que haya para seguir. Ahí está Dios, ahí está Dios. Dios dice, no. Ahora yo voy a dejar mi voluntad y mi palabra escrita en un libro. Y ahí está, sigan eso, escuchen eso, ahí está. Esa es la palabra profética más segura que hay. Y los milagreros no quieren saber de la palabra, no, dice que la letra mata. Y ellos quieren solamente esa locura que ellos llaman locura. No locura de la predicación de la palabra, sino locura de sus actos, muchas veces hasta ridículos que hacen dentro de una congregación. Y los otros son demasiado sensatos, en cambio. Dios traza un camino intermedio. Bien, entonces, suena bastante raro y suena paradójico. Pero es la mayor verdad que jamás se podría escuchar y que ha irrumpido en el tiempo y que el mundo tiene hoy por hoy una gran confusión al no entender y no conocer el carácter de Dios. Decía nuestra hermana Michelle. Nosotros, para poder tener una relación bien buena con nuestro Padre, tenemos que tener nosotros una buena relación. De la misma forma con Dios también. Si no le conocemos, no podemos tener una relación estrecha e íntima con Dios. Ahora que tú vas conociendo que Dios es un Dios paradójico, dices, ya voy entendiendo. Entonces por eso es que Pablo dijo, yo le pedí que me quite esta debilidad, este enviado es de Satanás que me abofetea, y por 3 veces le he pedido al Señor y Él nada que me quita. Pero qué raro que no me quita. Hasta que de pronto viene y me dice, bástate de mi gracia porque mi poder se hace perfecto en la debilidad. No entiendo eso. ¿Cómo es posible que cuando esté débil entonces yo esté fuerte? Eso es contraproducente, ¿te das cuenta? Eso es paradójico. Pero Dios envió el mensaje de esa manera. Para unos es locura, pero para otros es poder de Dios. Para unos, escucha esto, para unos es olor de muerte para muerte. Para otros es olor de vida para vida, eso dice la palabra. Más de 4.200 sistemas de religión y creencias en todo el mundo, pero un solo plan de salvación. ¿Y cuál es ese plan de salvación? Un solo plan de salvación. ¿Y cuál es ese plan de salvación? La cruz, mi amado hermano. La cruz, mi amada iglesia del Señor. Date cuenta, más de 4.200 religiones en todo el mundo, pero solamente existe un plan de salvación. Uno solo, y ese uno solo es la cruz, que para unos es locura y para otros es ¿qué? Tropezadero. ¿Estás entendiendo esto? Y si tú y yo hemos logrado entender ese solo plan de salvación, bienaventurados somos. Bienaventurados somos. Ahora, déjame ponerte, ahora que entendiste que es una paradoja y que es como es y la Biblia está llena de ella, el mensaje, ahora déjame mostrarte cómo Dios usó para armar su plan, usó paradojas durante toda la existencia, desde Adán hasta la actualidad. Pero no vamos a venir paso a paso, solamente quiero mostrarte, ahí Dios escoge a bueno, voy a mencionar rápidamente, no vamos a ir al texto, sino que tenemos a Noé, por ejemplo. Noé, ¿quién era Noé? Un viejito que nadie daba un peso por él, los demás eran todos sabios y entendidos. Y él era un viejito rechazado y por último le dijeron que estaba loco porque empezó a construir esa tremenda barca en un cerro a donde el mar nunca iba a llegar. Encontró a Noé y Dios le dijo a Noé, haz una barca. Y Noé dijo, pero una barca se supone que debe hacerse a la orilla del río, del mar. Pero él creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, porque Dios, los hombres antiguos entendieron que Dios siempre hacía las cosas al contrario, era un Dios paradójico. Ahí tenemos a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, tu esposa es estéril, no tienes ni un hijo, tú estás viejo y te voy a dar una descendencia que va a llenar la tierra. ¿Cómo? Eso es una locura, pero Dios trabaja de esa manera. Jacob, el más débil de todo. Jacob, el que no tenía ni vellos, no tenía ni pelitos, no tenía absolutamente nada, un lampiño total. Nada, absolutamente nada.
Pero Dios, ¿qué hace? Dios escoge a ese y con ese de allí para hacer las 12 tribus de Israel. A Moisés, Josué, Samuel, Sansón, Gedeón, etcétera, etcétera, José, David. Y encontramos en la Biblia, encontramos llenos de historias como Dios maneja de una manera paradójica. Dice Jericó, una ciudad impenetrable, una ciudad fortificada, muros externos e internos muy fuertes. Nadie podía entrar a esa ciudad. Cuando ellos cerraban las puertas, nadie podía entrar. Y Dios le dice, les voy a entregar esa ciudad. Pero ¿cómo vamos a entregar? Somos pocos y esa ciudad es fuerte. No tenemos aquí no tenemos ni bombas, no tenemos ni granadas, no tenemos nada. ¿Cómo derribamos eso ahí? Tranquilo, no se preocupen. Denle 7 vueltas a la ciudad. ¿Qué? Dios paradójico. ¿Entiendes eso? ¿Estás entendiendo? Es un Dios paradójico y te voy a mostrar en la salvación cómo Dios trabajó de esa manera. Por esa razón que los sabios y entendidos no comprendieron y los religiosos tampoco entendieron. Pero para aquellos que con sencillez hemos escuchado la voz de Dios, con sencillez y con humildad, para nosotros es poder de Dios para salvación. Gloria a Dios. Dios es un Dios paradójico. Entrega un mensaje de una manera que por eso, mi amado hermano, dice por fe. El justo por su fe vivirá. ¿Y qué es fe? Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora va a hacer sentido la palabra fe. ¿Está bien, Señor? Obediencia. Dale vueltas y vueltas. La última vez 7 vueltas. Y cuando sucede eso, rompan los cántaros y el muro se va a caer. Seguro, se va a caer. Y todos allá dicen, ¿qué va a caerse con eso? Cuando acordaron, ¡brum!, cayeron los muros. ¿Te das cuenta? Interesante, ¿cierto? Un Dios paradójico. Si nosotros entendemos eso, la vida nuestra va a ser mucho más sencilla y fácil de llevar en nuestras vidas.